Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El año 2019 es el más violento en la historia reciente de México al registrarse 35.588 homicidios dolosos y feminicidios. Esto de acuerdo con cifras que pues ya se cometieron en este año un promedio, dicen, de 97.5 asesinatos cada día, informa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, a pesar de ser el año más violento, es la menor alza de un año a otro en comparación con el 2018. El incremento fue del 1.8%. La tasa fue de 28.3 víctimas por cada 100,000 habitantes. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, buenas noches. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Francisco, parece que la tendencia se estabiliza. Eso es un poco lo que se ha venido manejando, una tendencia muy, muy alta o un nivel muy alto de homicidios dolosos en algo que pues habría que interpretar qué es lo que sucedió en este año, cuál es la interpretación que se hace del por qué se mantiene alto la tendencia y se estanca en ese nivel. Pues buenas noches a todos ustedes. Antes que nada, me gustaría decir que efectivamente 2018 no solo termina como el año con 2019, perdón, no solo termina con el año con la mayor tasa de homicidios dolosos, sino de feminicidio, robo a negocio, narcomenudeo, trata de personas, segundo peor año en materia de extorsión, tercero peor en materia de violación, quinto peor en materia de robo con violencia y octavo peor en materia de robo a transeúnte y secuestro. Dicho esto, el problema es un problema evidentemente grave. Es cierto que en el último periodo ha venido creciendo menos el homicidio doloso, pero sigue creciendo. Si bien no son las tasas que tuvimos, por ejemplo, entre 2017 y 2018, la verdad es que el comportamiento del homicidio doloso empieza a mitigarse a partir del final de la administración del presidente Peña. Es decir, nosotros en noviembre del año pasado nos dimos a la tarea precisamente tras las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de revisar qué tan cierto era que había habido un punto de inflexión en el crecimiento de los homicidios. Y efectivamente lo encontramos entre octubre y noviembre de 2018. Es decir, previo al inicio de este gobierno, se empieza a generar un cambio en el nivel de crecimiento de los homicidios, sin que esto implique que estén disminuyendo. Es decir, crecen, pero crecen un poco menos de como están creciendo. No es un punto de inflexión, no es un momento que uno diría, bueno, hasta aquí se llegó y algo sucedió que disminuye. No, y de hecho creo que lo que hemos visto en estos primeros 20 días del año es un pronóstico nos abre un pronóstico para lo que será este año. No hay ninguna evidencia que las cosas se estén conteniendo, hay un descontrol generalizado por parte del territorio. Hay varias, insisto, malas noticias. Por ejemplo, entre 2018 y 2019 tuvimos el aumento del 2% en los municipios que presentan por lo menos un homicidio doloso. En 4 años pasamos de tener menos de 1,300 municipios con algún nivel de violencia homicida a superar los 1,500. Es decir, si hay una pérdida progresiva de la calma en el país, hay un aumento de esta condición de preocupación. Y aquí hay algunos aspectos que preocupan. Si nosotros revisamos dónde se encuentran los homicidios, la verdad es que más del 86% de los homicidios se encuentran en municipios de menos de 100,000 habitantes. Y aquí es donde entiendes por qué estamos perdiendo tanto territorio, porque en la medida en la que crecen los homicidios en los lugares y en donde, insisto, se concentra la mayor parte de ser los lugares, digamos, menos habitados con población urbana, pues lo que encontramos es que la presencia de las instituciones, sobre todo de las instituciones federales e incluso estatales, se encuentra en las manchas urbanas. Entonces va a ser muy difícil que con decisiones de esta naturaleza se pueda poder resolver el problema en este año. Francisco, en términos de la percepción ciudadana de esta criminalidad, al menos durante 2019 sí hay una percepción que precisamente en las manchas urbanas y en regiones donde no se tenía, digamos, este registro, se incrementó y se incrementó de manera notable. Me refiero específicamente, por ejemplo, a la Ciudad de México. Y más allá de la percepción, ¿las cifras corroboran esta tendencia?
Pues sí, la Ciudad de México por 2 años consecutivos ha tenido altas tasas, las más altas tasas de su historia en materia de homicidio doloso. Al cierre del 2019, perdón, lo que encontramos es una disminución aparente de los delitos que son más cercanos al ciudadano, los robos. Hay que revisar estos datos con mucho más detalle porque hay bajas que no se explican tan fácilmente. Es decir, los delitos tienden a tener cierta consistencia. Delitos que pueden tener caídas brutales son la trata de personas, porque el número de casos es proporcionalmente muy bajo respecto a la cantidad de delitos que se cometen, los secuestros, las extorsiones. Los robos con violencia, robos a negocio, robos a transeúnte, no es tan fácil que disminuyan, y no es tan fácil que disminuyan en índices tan importantes como tuvimos en el año pasado. Entonces habrá que revisar con más detalle con la autoridad capitalina a qué se debe estas disminuciones, porque efectivamente si contrarrestamos en el caso específico de la Ciudad de México, hay un aumento en la percepción de inseguridad a partir precisamente de que vemos un delito más cercano y un delito más violento que ocurre y que no estábamos acostumbrados a ver en la ciudad. Es decir, hay homicidios que tienen la connotación de participación de delincuencia organizada, que era algo que, por ejemplo, hace 10 años no estaba presente en la capital. El punto de inflexión interesante que ocurrió recientemente, más o menos, fue en 2011, ¿no? Que empezó a bajar realmente la violencia medida en términos de homicidios, y luego a partir de 2015 vuelve a subir y ahora se estabiliza. Y creo que no tenemos una idea muy clara de por qué bajó, por qué subió y por qué está estable. Es decir, la información que tenemos no nos alcanza y creo que no hemos estudiado lo suficiente todavía para entender el fenómeno a fondo. Y hoy mismo tenemos algo muy interesante, creo, y es que estados muy violentos como Tamaulipas y Guerrero en el año pasado, pues este año no son tan violentos. ¿Por qué? Pues solo Dios en su inmensa sabiduría. En cambio, Sonora y Chihuahua, que habían estado más tranquilos, este año se descompusieron al extremo de que ahí ocurre la tragedia de la familia Levarón, y crece la violencia en Morelos. ¿En qué medida el control de un solo grupo criminal de un estado es el que determina que la violencia baja? Y el conflicto entre 2 o 3 grupos implica que la violencia sube. Para decirlo más claro, el Estado mexicano no existe en buena parte del territorio y ellos definen de qué tamaño es la violencia. Algo así podríamos concluir. Nosotros el año pasado nos dimos a la tarea, antepasado y pasado, nos dimos a la tarea precisamente de hacer un análisis de esta naturaleza. ¿Qué encontramos? Si hay una claridad en términos de por qué en 2011 y todo el 2012, es decir, todo el final de la administración de Calderón, todos los delitos bajaron de una manera consistente y la violencia se empezó a contener en menos de 10 entidades. Esto evidentemente tiene que ver con el golpe que se le dio a los 2 grupos criminales que en ese momento eran los más violentos, que eran los Zetas y el Golfo. A partir de ahí, pues lo que sucede y lo que le sucede en los primeros años de la administración del presidente Peña es precisamente que tiene la suerte de tener a una violencia de delincuencia organizada bastante contenida que se empieza a reconfigurar. Tan es así que la respuesta inmediata que tenemos es 2013 como el año con la mayor tasa de secuestro y de extorsión de la historia. Porque hay que recordar que los delincuentes no es que dejan de ser delincuentes y se van a dar clases de macramé, ¿no? Cambian de rubro de delincuencia. Entonces, en ese sentido, muchas de las bandas que ya no tenían la capacidad de dedicarse al trasiego y comercialización de las drogas, migran a un delito relativamente fácil y donde relativamente pueden tener un retorno inmediato. Sí es evidente que en la medida en la que tenemos a más grupos de delincuencia organizada participando en el territorio y compitiendo por ese territorio, hay un aumento de la violencia. Yo creo que el problema no es que si tenemos varios grupos tenemos más violencia. El problema es que si tenemos varios grupos en un contexto donde tenemos capacidades muy reducidas del Estado de hacer cumplir la ley, de hacer respetar la ley, pues es mucho más fácil que se pierda el control. Tomemos el caso de Guanajuato. Guanajuato es un caso absolutamente lamentable porque el estado de Guanajuato es el que tiene la mejor fiscalía y la mejor Secretaría de Seguridad Pública probablemente del país. Y esto a raíz de una fuerte inversión en tecnología, en capacitación, en formación de personal, en salarios, en carrera, etcétera.
Pero hacia los últimos 2 años de la administración del presidente Peña, se le retira el apoyo federal y se dejan a 50 policías federales por turno. Evidentemente el Estado no puede con un fenómeno delictivo en donde tenemos varias formas de violencia que están presentes. Una de ellas pues está relacionada evidentemente con el robo de hidrocarburo, pero tenemos también el robo a transporte de carga, tenemos el robo al tren, tenemos la extorsión presencial, o sea, tenemos un conjunto de delitos, en particular porque es uno de los estados más ricos y más prósperos del país. Entonces, en la medida en la que surge un nuevo jugador, que es Jalisco Nueva Generación y que surge precisamente el sexenio pasado y que tiene todas las peores características que tuvimos con Golfo y Zetas las tiene Jalisco, pues hay una mayor capacidad de violencia por parte de un grupo criminal y hay una mayor capacidad de violencia en un grupo criminal en un estado al que se le abandona desde la federación. Esta parte trasciende la parte solamente de recursos, o sea, no es cuánta lana te mando, sino un sistema de coordinación y parece, por todos los análisis en eso sí hay abundancia en este país, que el punto más flaco son estados y municipios. ¿Hay en el horizonte alguna lucecita en el túnel para que esto pueda componerse, Francisco? A ver, sí y no. Sí hay una luz porque sí sabemos cuál es el camino. No hay una luz porque el camino que conocemos y que sabemos no es el que se está emprendiendo. El Estado mexicano destina muy pocos recursos para la seguridad y justicia. El año pasado apenas se llegó a gastar el 0.8% del Producto Interno Bruto. ¿Y deberíamos de estar más o menos? Pues Colombia gastó más del 5%. Entonces, aquí podemos entender la diferencia sustancial, pero en todo esto, quien recibe menos recursos son los gobiernos estatales y municipales. Ahora, hay un problema estructural que es la falta de recaudación por estados y municipios. Los estados no les conviene recaudar y a los municipios no les conviene recaudar porque es políticamente poco redituable. El problema es que en la medida en la que ellos no recaudan, dependen solo de la federación. Y en estos últimos 2 años, y aquí sí hablo de 2019 y lo que vemos para 2020, es que en los últimos 3 sexenios no había habido un solo año en los que los municipios y estados recibieran menos que este 2020. ¿Por qué? Porque en 2018-2019 hubo un recorte sumamente importante y el de 2020 es draconiano. Sí, o sea, es terrible. Hay una forma de recortar recursos sin criterio, entre otras cosas porque aparte hubo un cambio en la metodología de uso del dinero que dificultó el uso de dinero para los estados y municipios. Bajo el argumento de la corrupción se han tomado decisiones a rajatabla que entre otras cosas pues no han llevado a la sanción de nadie. O sea, si sí hubo corrupción y sí la hubo, pues ¿dónde están esos corruptos sentenciados por haber cometido actos de corrupción? Quienes están pagando las consecuencias de estos recortes son los ciudadanos, porque la verdad es que los municipios y los estados este año no van a poder. Pero lo malo es que tampoco va a poder la Guardia Nacional porque los recursos que le otorgaron son sumamente insuficientes respecto a las necesidades. Quien sigue siendo el gran recolector de recursos es el Ejército. Y luego volteamos a ver el caso de la Fiscalía General de la República, donde hubo un recorte de más de 1.500 millones para una institución que ya estaba verdaderamente en los huesos. Pues realmente la están asfixiando. Ahora, finalmente, el tema de tratar de darle más poder al Ministerio Público, a la propia Fiscalía, como parte de una reforma, esto que se viene manejando como un proceso, veremos en qué termina y qué es lo que realmente se presenta, pero de poner una mano mucho más dura para que el propio Ministerio Público de la Fiscalía pueda en un momento determinado perseguir más a delincuentes con el riesgo de que esto pueda dañar derechos humanos. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de algo que pudiese en un momento determinado funcionar para reducir criminalidad? A ver, no hay evidencia que el aumento en la capacidad de detención en nuestro país genere mejores condiciones de seguridad. Al contrario, recordemos en el sexenio de Calderón, que la verdad es que no recuerdo ahorita exactamente el porcentaje, pero menos del 10% de los arraigos se transformó de hecho en un proceso judicializado. Dejemos si luego se obtuvo o no una sentencia condenatoria, pero no se logró judicializar.
Aquí yo sí creo que hay un grave problema y es una tormenta perfecta, porque por un lado tú le das más poder a un ministerio público que rinde menos cuentas, por un lado le das más poder al Ministerio Público y le das también un instrumento como es la extinción de dominio, que es brutal, y por el otro lado debilita sus capacidades de investigación. Entonces lo que vamos a ver son violaciones a derechos humanos, un montón de detenidos sin ninguna capacidad de sentenciarlos y al que finalmente le vamos a tener que decir, usted disculpe, le vamos a decir al secuestrador, al homicida, usted disculpe. Y se lo vamos a tener que decir con toda razón porque el Estado mexicano es incapaz de generar las capacidades. ¿Dónde está el gran reto? Está precisamente en generar una capacidad de procuración de justicia y eso implica, ahí sí es un tema de recursos porque necesitamos capacitar a gente y necesitamos a contratar a gente. Necesitamos crecer por lo menos en 200% el gasto en seguridad. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El INEGI informó que en diciembre de 2019 la tasa de desocupación fue de 3.1% en su comparación anual. Esta se reduce frente al mismo mes de 2018, cuando fue de 3.6%. Por sexo en hombres, la tasa de desocupación disminuyó de 3.4 a 3.1 entre noviembre y diciembre, y en mujeres pasó de 3.7 a 3.2 en el mismo lapso. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo advierte que la tasa de desempleo en México será de 3.7% en 2020 y de 4.1 2021. Estamos ante tasas de desempleo. Sabemos muy bien cómo se mide en México, que no es precisamente una forma muy clara de establecer lo que es empleo real. Pero bueno, ahí tenemos además el tema de la informalidad, que es un elemento que hay que tomar en cuenta. Pero habría aquí una tendencia supuestamente a una disminución del desempleo con crecimiento cero, que es prácticamente lo que tenemos, y habría que determinar si esto es producto de qué. Es producto de que se está contabilizando gente que no está entrando al mercado laboral o aquellos que están recibiendo recursos oficiales, recursos de lo que sería los programas de apoyo y que en ese sentido ya no entran al mercado. ¿Cuál sería, Ernesto, la...? Mira, hay que ver cómo se pregunta y específicamente cuáles son las características de una persona desempleada abierta. Uno, no tiene chamba ni ha trabajado durante la semana anterior. Y número dos, no está buscando chamba, porque tú puedes encontrar un cuate que efectivamente no esté trabajando, pero no está buscando chamba. Y en ese contexto no es desempleado. Como bien lo dices, en México pues está difícil no trabajar y no buscar una chamba adicional, precisamente porque no tenemos un sistema de desempleo o de seguro de desempleo como existe en muchos países europeos. Y ahí la contabilización es mucho más exacta. Yo te diría, hay otras tasas que te reflejan efectivamente lo que está pasando en nuestro país, en términos precisamente de desempleo. Hay una que específicamente a mí me gusta más porque realmente es comparable con lo que está sucediendo en otros países, que es la tasa de subempleo. Aquellos cuates que sí tienen una chamba, pero que tienen dos características fundamentales. O trabajan muy pocas horas a la semana y necesitan más recursos, o de plano ganan bien poquito y están buscando otra chamba. En ese contexto, si tú sumas a los desempleados abiertos, que sí efectivamente están buscando chamba, más los que están trabajando, pero por condiciones críticas en su empleo, o porque trabajan poquitas horas, o porque ganan muy poco, y también están buscando otra chamba, ahí es en donde tienes un comparativo internacional que efectivamente te está midiendo la presión en el trabajo, en los mercados laborales mexicanos, y esa no desciende tan dramáticamente como la tasa de desempleo abierto en el transcurso del año pasado. Un elemento adicional es la parte de informalidad, y esa sí creció durante el año pasado de manera muy importante. Yo te diría que se están presionando mucho los mercados informales en nuestro país, más allá de que no se estén registrando los trabajadores en el Seguro Social. Sí hay una masa de trabajadores pues muy cercana a los 45 millones de un total laboral, pues cercano a los 60, que están en el mercado informal de una manera u otra. Ahí es en donde, pues, yo no me gusta trabajar con la tasa de desempleo abierto desde hace muchos años, no sirve para mucho, esa es la verdad de las cosas en el contexto de una economía mexicana, y como se formula específicamente la pregunta para obtener este dato,
Y el otro, la verdad es que no desciende mucho y no es muy diferente de lo que sucede en otros países del mundo, con desarrollo económico relativo similar al de México, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, cuya tasa de desempleo abierto ronda entre el 6 y el 9%. Por ahí se ubica precisamente esta tasa de desempleo que le llamamos subempleo en nuestro país, pero que sí es efectivamente comparable con otros países. Adicionalmente a lo que explica Ernesto, es importante mencionar que el resultado de diciembre fue rarísimo. Lo acaba de publicar INEGI y todavía no aparecen los datos de la encuesta de ocupación y empleo que van a permitir saber exactamente qué es lo que respondió la población en esta respuesta específica de los indicadores. Todo el mundo está sorprendido de los que se dedican a trabajar con esto y estuvimos intercambiando ideas de por qué podría haber sido una tasa tan pequeña, 3.1. Sí, todo el resto del año estuvo muy por encima de eso y en diciembre tuvimos una pérdida de empleos formales significativa. Dice uno, pues todos de dónde salió. Pues nadie sabe. La mejor estimación, por ejemplo, del presidente de INEGI es que hubo una reducción en la población económicamente, de la que está en abierta. Esta población económicamente activa se reduce, es decir, la gente de pronto deja de buscar trabajo en diciembre, pues para la mejor sí, porque normal. es diciembre, mano, Sí, y eso es dijeron, normal. ¿para qué busco si no va a haber? Y se esperan a enero. Y entonces, por cuestiones naturales de cómo se hacen las encuestas, se pudo haber medido con margen de error. Entonces nadie sabe bien qué pasó. Yo diría no crean en este dato. No crean nunca en el dato de desempleo abierto por lo que dice Ernesto, pero No sirve de mucho. específicamente en diciembre el dato no es muy relevante. La presión que tenemos sobre el mercado laboral es significativa precisamente porque la economía no crece, no solo está en cero, en realidad el último trimestre del año va a ser negativo, nos faltan todavía dos meses. Mañana sale el dato de noviembre y creo que se va a confirmar que tenemos prácticamente números negativos del último trimestre del año y por eso en diciembre se perdieron tantos empleos formales. Falta ver ahora en enero, es tradicional que en diciembre caiga el empleo, no porque la gente salga de trabajar, sino porque no hay contrataciones en diciembre. Muchas empresas posponen para enero, entonces el mes de enero es muy importante por el número de contrataciones. Vamos a ver cómo salen los datos, pero sí hay presión, como dice la Organización Internacional del Trabajo. Se esperaría que haya más desempleo en 2020 y 2021. Ahora, perdón, Ernesto, este asunto de otorgar beneficios económicos directos a jóvenes construyendo el futuro, etcétera, o becas, esto de alguna forma terminaría para muchos constituyendo un ingreso que pues, no sé si te da para vivir, pero no sé si esto también es un ingrediente para bajarle la presión al propio mercado laboral, porque hay gente que definitivamente con esto, más una parte del empleo informal, pues estaría sobreviviendo. Este sería un ingrediente. El otro es, pues, básicamente toda esta situación que se ve en muchos lugares del país en donde las remesas constituyen fundamentalmente el ingreso de las personas y en donde estaríamos también viendo otro fenómeno distinto al de recibir ingresos por un trabajo realizado, ¿no? Ahora sí que, como diría mi abuelita, no sabría yo decirte porque no tengo las cifras y yo creo que nadie en México las tiene de efectivamente cuántos son, dónde están, cómo se comportan y a cuánto asciende este apoyo y a cuántos jóvenes en qué sectores están precisamente trabajando. Pero más allá de eso, Ezra, no se pueden considerar como trabajos formales, esa es la verdad de las cosas. Son apoyos sociales, sin duda alguna tendrán su validez en un contexto social, pero no de empleo. Y yo te diría, sí, es posible que precisamente con ese apoyo, más el apoyo familiar, más otro tipo de ingresos, como son las remesas, pues decidan no buscar chamba y quedarse estudiando. Eso es perfectamente factible en intención. Cuando conozcamos las cifras específicas de un programa de esta naturaleza y se pueda dimensionar el empleo, yo te diría, en el contexto precisamente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y se cierre el año completo y podamos hacer la comparación 2019 contra 2018, porque ahí sí te preguntan específicamente en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de dónde vienen tus ingresos.
No es una encuesta que se haga en el trabajo, es una encuesta que se hace en los hogares y te queda perfectamente bien desglosado. Yo creo que es la encuesta más subutilizada en términos de la riqueza de información que ofrece. Ahora, remesas, sí son importantísimas. Llegan a representar hoy el 25%. Si uno toma la masa salarial formal de este país, las remesas ya representan 25% de eso y es un montonal de lana, distribuida a lo largo y ancho del país en muchísimos segmentos, sectores de actividad y clases sociales que no se comportaron muy bien al cierre del 2019. La verdad de las cosas es que tuvimos ya un principio de desaceleración en la dinámica de crecimiento. Hubo meses muy malos, octubre fue pésimo en términos de remesas, con una tasa de crecimiento negativa, muy negativa. Y desde luego, si a eso le añades que el tipo de cambio se revaloró, pues recibieron menos pesos, lo cual nos daría precisamente un contrasentido. Con menos lana que viene del exterior, tanto en dólares como puestas en pesos por la revaluación, pues la gente estaría buscando más chamba. Y yo te diría, no es un mal año en términos de masa salarial por el incremento de los salarios reales. Tampoco fue un mal año en promedio, aunque el cierre del año fue realmente malo en términos de remesas. ¿Qué es entonces el tercer componente importante? La informalidad. La informalidad sí creció, no solamente en términos de número de gentes, sino creció también en términos de masa salarial, de lo que está aportando al gasto familiar constante y sonante. Creo que también es importante considerar que lo que está ocurriendo con el mercado laboral durante todo el año es muy, digamos, de dinámicas diferentes. Las remesas que efectivamente al final se atoran, todavía el promedio del año sigue siendo 7,5% superior a lo que traían en 2018. Sí. Entonces sigue siendo más dinero. En cuanto a los jóvenes construyendo el futuro, esta semana la secretaria del Trabajo celebraba que ya salieron los primeros, digamos, ya cumplieron su año el primer grupo de jóvenes que entró a esto y ya vamos a poder saber pues si consiguen trabajo o no. Los últimos reportes que yo había visto, más o menos el 1,5% de los jóvenes logra tener un trabajo a partir de su beca esta de jóvenes. Es un número extraordinariamente pequeño, entonces a final de cuentas va a ser un apoyo que va a ser temporal y que creo que va a ser importante en los próximos meses que veamos si los jóvenes se dan cuenta de que esto realmente es temporal y qué van a hacer en el momento que deje de ocurrir, porque pues a lo mejor muchos de ellos estaban esperando que esto iba a seguir y ahora pues qué van a hacer durante este año. Vamos a ver. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Inflación, datos de inflación, repunta en el primer mes del año, por lo menos las primeras 2 semanas, y también el dólar que finalmente se mantiene a un nivel bastante pues, barato frente a un peso mexicano que se revalúa. Esto es Dinero y Poder. En la primera quincena de enero, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.27% frente a la segunda quincena de diciembre 2019 para ubicarse en una tasa de inflación anual de 3.18%. En ese lapso, la inflación subyacente se incrementó 0.20% y a tasa anual 3.73%. La no subyacente aumenta 0.46% quincenal y 1.6% anual. El peso mexicano, mientras tanto, se fortalece frente al dólar debido a los avances en materia de comercio entre los Estados Unidos y China y la ratificación del TEMEC en el Senado mexicano y además por ahí, por supuesto, una tasa de interés mexicana todavía muy alta que le permite a los inversionistas, dicen, pues están muy comprometidos con esta idea de que mientras México siga manejándose con una política fiscal y unas finanzas públicas sanas, aunque no crezca, pues el peso mexicano podrá recuperarse y ahí anda entre los 18.60, 18.80, por ahí se va moviendo, en algo que por supuesto pues deja un interés real muy, muy bueno, incluso en dólares, ¿sí? Frente a lo que se esperaba, a ver cuánto se sostiene en el momento en que esperemos empiece a crecer el país, aunque sea al 1%, Macario no cree ni eso, pero bueno, a crecer
Y en ese momento, bueno, pues ahí veremos qué le pasa a las finanzas públicas, el tema de Pemex, que ya hemos platicado, el tema de las calificadoras, bueno, pero por lo pronto así es como está esto. Inflación, Ernesto, que de alguna forma repunta un poquito en este principio de año, pero todavía dentro de los márgenes de Banco de México. Sí, todavía dentro de los márgenes hay que ver cómo se sostiene. A mí la que me preocupa es la inflación subyacente. O sea, es la que hace a un lado los precios volátiles. Exactamente, y ya está otra vez más cerquita de 4 que del 3. Y sin duda alguna ahí es en donde basa precisamente el Banco de México sus decisiones. Yo no vería a los capitales extranjeros comprometidos, los veo aprovechando la oportunidad de que siga siendo la tasa de interés alta. Normalmente sacamos el diferencial respecto a la tasa de los CETES norteamericanos, que son los Treasury Bills, y ahí el diferencial es más o menos como de 6 puntos y cachito. Pero la verdad de las cosas es que estos grandes fondos de inversión van y toman prestado el dinero en Europa a tasas del 0 o inclusive negativas y los meten en tasa de CETES y entonces el diferencial es como de 8 puntos. ¿Y a quién le dan pan que llore? Compromiso que implica quedarse en las buenas y en las malas, pero en cuanto vean las malas, inmediatamente se van a salir. Es bastante endeble confiar en que van a seguirse quedando y es un fiel de decisión para el Banco de México en términos de qué hacer con las tasas de interés. Y yo creo que van a venir épocas de mucha presión para el Banco de México porque este aumento inflacionario en un proceso en donde la demanda agregada está relativamente baja fue fácil durante el 2019. Es muy plausible esperar que la tasa de inflación siga controlada durante el 2020, al menos en el primer semestre del año, pero eso no es lo que preocupa al Banco de México, preocupa precisamente lo otro, es qué pasa con este flujo de divisas hacia el país, que estamos acostumbrados a pensar que es solamente eso. Si uno ve la balanza comercial y quita la parte del sector público, nos quedamos nada más con la del sector privado, tenemos un superávit comercial que inunda de dólares este país, que no se van ni se depositan como los otros para el capital golondrino, sino que precisamente te están dando un superávit permanente. El año pasado tuvimos un superávit comercial enorme del sector privado. Importamos con tasas de crecimiento negativas durante el 2019 y todavía tuvimos un sector exportador que creció a tasas positivas. Y eso nos abrió una brecha de dólares importantísimas que entran al sistema y te permite adicionalmente al capital golondrino tener el tipo de cambio que tenemos hoy por hoy. Eso es lo que verdaderamente le preocupa al Banco de México en el transcurso de los próximos 6 meses, en el transcurso del año, para decidir cómo mantiene o no la tasa de interés. ¿Siguen siendo buenas noticias para el salario real? Sí, porque los salarios reales siguen teniendo un aumento con esta tasa inflacionaria. ¿Cuánto te pueda durar en el transcurso del siguiente semestre? Porque si se te mueve el tipo de cambio, hay que recordar que más del 60% de los bienes de este país son importables, dependen del tipo de cambio. En el momento en que te pega un brinco de ligeramente por abajo de 19 a cerquita del 20, empiezas a tener esta presión de costos importante que puedes reflejar en precios sin que haya aumento en la demanda, porque si no empiezas a perder dinero de manera muy importante. Adicional a lo que acaba de platicar Ernesto, hay que recordar que la inflación que resienten los productores es negativa. Es decir, lo que ha estado pasando en los últimos meses es que los productores no pueden subir sus precios y están aguantando el golpe. Esto es muy probablemente resultado de la gran diferencia en el comportamiento del comercio al mayoreo y al menudeo. El mayoreo cae 6%, el menudeo crece 1, 1,5, 2. Entonces, en el menudeo puedes un poquito reflejar los precios, en el mayoreo no. ¿Esto puede mantenerse eternamente? Pues no, ese es el problema. Lo mismo que ocurre con el tema del dólar. Ahorita tienes una revaluación o apreciación del peso y eso te ayuda para bajar los costos. Bueno, pues se nota en una inflación más baja. ¿Y qué ocurre cuando todo se te mueve en la dirección contraria? Pues vas a tener un golpe inflacionario. Y no son cosas que tú puedas controlar, pueden ocurrir con, digamos, cierta autonomía de lo que decida el gobierno o el Banco de México en este caso. Por eso es bien complicada la decisión que tiene el banco de si va a ir bajando sus tasas o no. Porque a lo mejor le conviene hacerlo para tener margen para volverlas a subir en el momento que empiece la presión. Vamos a suponer que ocurre como todo mundo está esperando, que le quitan ya el grado de inversión definitivamente a Pemex
o le bajan un escaloncito al grado de inversión del soberano, que es el bono de México, en donde tenemos todavía 2 escalones de margen, digamos. Todo esto generaría presión, te vuelve a mandar el dólar a 19 o a 20, y ahí ya es un 5% de incremento en los costos de importados que puede reflejarse en inflación. Entonces, no es un asunto, digamos, de tranquilidad. Los datos hoy están bien, pero están bien por circunstancias muy particulares que son riesgosas. Y esto, bueno, pues mucha gente no lo percibe, dice, pues estoy recibiendo más dinero, están baratas las cosas, voy a seguir comprando, la economía está bien, el presidente les insiste eso en la mañanera y pues todo el mundo está tranquilo. Y entonces cuando venga el golpe no van a saber de dónde vino, van a decir, pues si todo estaba tranquilo, ¿no? Ahora, esto estaría ligado también a algo que se va a definir dentro de 1, 2 o 3 semanas a más tardar, y que es la definición del sector energético frente a la iniciativa privada. Hay apuestas de distinto tipo, desde aquellos que dicen, bueno, pues tendrán que darse algún tipo de contratos que la iniciativa privada pueda meter tanto al tema petróleo, gas, electricidad. Está, por supuesto, la posición muy clara del gobierno, o por lo menos del presidente, diciendo desde la cabeza que no a los farm outs, a las inversiones abiertas, digamos, en petróleos mexicanos ni en la Comisión de Electricidad. Otros, como Alfonso Romo, que siguen diciendo que sí, que esto puede producirse. Veremos finalmente qué es lo que decide. Es esta parte que puede definir claramente el rumbo, no solamente de lo que sería la economía mexicana en los próximos meses, sino lo que puede suceder durante todo el sexenio con respecto a la relación entre la iniciativa privada, los empresarios y el gobierno, porque ahí es donde este compromiso que adquirieron los empresarios de decir, le vamos a entrar con no sé cuántos miles de millones de pesos a la inversión nacional y echarla a andar, pues ahí está la llave está en energía. Si tú abres energía y llegamos a un acuerdo de inversión que sea productivo, se abre todo el resto y se recupera lo perdido por el tema aeropuerto y todas otras cosas, el resto de elementos que hicieron desconfiar. Pero si esto no se produce, yo no veo por dónde estaría el camino para finalmente recuperar y hacer crecer la inversión, que es finalmente la gran apuesta que se tiene. Es el eslabón más débil, no cabe la menor duda de el comportamiento de la demanda agregada, la caída de la inversión durante el año pasado, pero su estancamiento desde el 2016, pues nos tienen en una condición en donde es difícil pronosticar un crecimiento global de la economía mexicana si no se invierte. Lo hemos discutido muchas veces aquí. Lo que no inviertes hoy te afecta en el crecimiento no solamente de este año por el impacto en la demanda agregada, sino por la expansión en términos de capacidad productiva en años subsecuentes. Claramente el sector energético es clave en esta decisión. Tengo dudas de que efectivamente se pueda dar una apertura como la que estás mencionando, pero por lo menos algún tipo de lucecita en términos de preservación del derecho de Estado, seguridad de las inversiones. El sector energético pues puede ser, por el efecto multiplicador que tiene, pues una señal importante para volverle a decir al sector privado, pues este país no solamente es viable, sino se puede crecer. Yo creo que se va a requerir más que eso, Esra, más que una apertura del sector energético. Se requieren muchas otras señales para darle tranquilidad y seguridad a la inversión nacional y a la inversión extranjera. Tiene mucho que ver con esta pérdida de competitividad que hemos tenido, pues por la parte de la inseguridad. Ya no solamente se fijan si está abierto o no abierto el sector, sino si es seguro o no invertir desde el punto de vista físico específicamente. Tiene que ver con el rezago que tenemos en infraestructura y este plan de infraestructura global que a ver si jala, porque la verdad de las cosas es que pues habrá que invertirle una lana, pero pues está ahí puesto sobre la mesa. Es una apuesta, efectivamente unos la están tomando y otros no, de cómo va a jalar la inversión privada. El próximo 31 de enero es la reunión entre el presidente y los empresarios para decidir el tema energético, hasta donde yo entiendo. Ya lo dijeron con toda claridad el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y la líder de las empresas globales en México, Claudia Janes. Esto está complicado y si no hablamos en serio, pues no hay futuro alguno. Entonces, si no se acepta la inversión privada en energía de una manera amplia, creo que esto se acabó.
es decir, literalmente no vas a tener inversión en el resto del sexenio o el resto del tiempo que esté el señor López Obrador en la presidencia. Entonces, estamos en un problema verdaderamente importante. Creo que no se entiende en el gobierno. El señor Alfonso Romo ha estado intentando desde hace mucho tiempo cosas que no fructifican jamás. No tiene poder de influencia, no le hacen caso, y el que va a decidir va a ser el señor López Obrador, y creo que escucha más a la señora Nale que al señor Romo. Eso pues es una muy mala noticia. Yo entiendo, pero ahí está la presión y la presión norteamericana, lo que platicábamos la semana pasada, hasta dónde puede esto llegar, veremos qué es lo que sucede la semana que entra, se define este juego. Vámonos a una pausa, de regreso el señor Trump, precisamente metido en un juicio político. Esto es Dinero y Poder. El Senado de los Estados Unidos inició la discusión de las reglas y los procedimientos del impeachment, el juicio político contra el presidente Donald Trump. Este se basa en dos cargos: abuso de poder y obstrucción al Congreso, en relación con la presión que ejerció el señor Trump contra el gobierno ucraniano para investigar al expresidente Joe Biden y a su hijo, pues quien será uno de los posibles rivales. ¿Quién será? Yo creo que sí va a ganar Joe Biden. Macario dice que no. No veo a alguien más. Si Sanders o la señora Warren ganan, creo que se va a poner peor. Pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Derivado de posiciones todavía mucho más radicales, que en una de esas sí atraen a un electorado que tiene mayor tiene mayor capacidad. Que ya lo pero tienen, bueno, pero no salió a votar. Ayer CNN publica una encuesta en donde aparecía incluso Sanders con mayor peso. Las que uno ve ya a nivel nacional, Biden sigue adelante. No es un tipo carismático, por supuesto. La edad le pesa sin duda alguna. Cuando uno lo ve en los debates a Biden, ya se le, así como que le atora, como nos pasa aquí, por ejemplo, a veces, que ya el lenguaje no se les deja ver con la naturalidad que teníamos hace 10 años, y a él tampoco. Y entonces, bueno, pues esto le sucede. Mientras esto pasa, pues el señor Trump está enojadísimo, porque los demócratas pues han sabido explotar políticamente lo que es este juicio político, por lo menos para llevarlo ante los medios de comunicación masivos y hacer un gran escándalo con respecto a lo que es a todas luces muy claro, y que es específicamente el hecho de que él haya tratado de sacar de la jugada al señor Biden a través de una acusación con respecto a negocios mal llevados, negocios ilegales dentro de Ucrania, él y su hijo, en algo que seguramente representaba un enorme miedo para Trump. O sea, estar operando contra Biden desde hace tiempo era algo que, pues, para él era deshacerse de una de las figuras que él consideraba peligrosas. Los republicanos, dispuestos a ir hasta el final con el señor Trump, apoyan lo que sea, no ven, no quieren ver absolutamente nada, les presentan, pues, prácticamente lo que son pruebas irrefutables de la operación de Trump y de su socio de la mafia, el señor Giuliani, operando en Ucrania, y dicen, aquí no hay nada. Incluso ayer aparecía una entrevista en el Washington Post donde decía uno de los liderazgos de conservadores o de los republicanos más radicales, decía, y si cometió algún delito, de todas maneras no importa, eso no le quita al señor Trump la posibilidad de seguir contendiendo en algo que pues ya es parte de este deterioro de la democracia norteamericana. Esa es la gran tragedia, esa es la gran tragedia. El señor Trump es indudablemente un truán, es un personaje profundamente corrupto, abusivo. Lo mismo que está haciendo ahorita, que está probado que lo hizo en esta campaña, digamos, usar a un gobierno extranjero para tratar de ganar una ventaja en la elección, lo hizo en 2016 y está documentado en el estudio que hizo el señor Mueller, que no pudo revisarse públicamente porque lo frenaron legalmente, y lo mismo están haciendo ahorita. Lo hizo el que hoy es el procurador de Estados Unidos, el señor Barr, pero también lo está haciendo el líder del Senado, Mitch McConnell, que son igual de rufianes que el señor Trump. Esto es realmente un problema serio, porque esta es la democracia más importante del planeta. Son ellos los que inventaron la presidencia de la República, no existía antes de Estados Unidos. Ellos inventaron el federalismo moderno y por lo tanto el Senado. Ellos tenían el Estado de Derecho más eficiente de los últimos 200 años, incluso
yo diría, superior en algunas cosas al del Reino Unido, y sin embargo ahora desaparecen, se hunden, y esto lo que significa es que a partir de este momento en Estados Unidos cualquiera va a poder decir, es que no me pueden juzgar. No pueden juzgar porque aquí las leyes no se deben aplicar a todos de la misma manera. Por si alguien duda de que esto vaya a ocurrir, creo que la manifestación del lunes fue muy evidente. Este lunes, el día que se recuerda a Martin Luther King en los Estados Unidos, salieron a manifestarse en el estado de Virginia los radicales de derecha de Estados Unidos enseñando armas que no tiene el ejército mexicano, por ejemplo, enseñando también este desprecio por la igualdad de los seres humanos, son racistas, son personajes que defienden ideas anticientíficas, o sea, lo peor que uno puede imaginarse en el siglo XXI estaba ahí. Y estaba ahí porque saben que Trump los va a defender y que los está empoderando y lo van a sostener. Y esto lo que significa es que vamos a tener en el futuro próximo algunos de los años más difíciles que ha vivido la humanidad. Estamos hablando de algo verdaderamente serio. Para el que tenga duda, es cosa de acordarse de lo que pasó justo hace 100 años en el planeta. Estamos repitiendo un proceso similar. Lo estamos haciendo hoy desde el país más poderoso, como ocurrió hace 100 años también en uno de los países más poderosos del planeta y terminó en una de las más grandes tragedias humanas. Lo mismo estamos viendo hoy y sí conviene que lo perciban porque pues no nos damos cuenta, estamos aquí, que si el señor López Obrador, que si los impuestos. No, el asunto es bastante más complicado. A mí lo que me preocupa también muchísimo es el nivel de cinismo al que se ha llegado en la política de los Estados Unidos. Es las dos palabras favoritas de cuando mis hijos eran chiquitos y les querías dar una lección y te decían, no lo hago, ¿y qué? Y en eso estamos, ¿y qué? Ya no les importa. De 7 pruebas que han querido poner los senadores demócratas en el proceso judicial, ni siquiera se han puesto sobre la mesa, las han rechazado las 7 de manera consecutiva. Los republicanos ni siquiera quieren escuchar qué es lo que tienen que decir testigos o procesos en específico. Este show ya lo vimos y simplemente no va a pasar el impeachment. Y desafortunadamente para la sociedad norteamericana, y coincido esta vez con Macario, para el mundo entero, pues el proceso democrático en el país más importante de democracia puede llegar a un término precisamente con un proceso de esta naturaleza, de un cinismo extraordinario. Ahora, esto tiene que ver fundamentalmente también con el hecho de que la sociedad norteamericana tendrá que decidir en aproximadamente 9 meses si le da continuidad a esto o si hay una verdadera, dicen, revolución, como lo hicieron hace aproximadamente pues, 3 años o 2 años y medio, cuando en las elecciones intermedias los demócratas recuperaron y arrasaron una buena parte de lo que era en zonas donde Trump había ganado. Y creo que esto es importante entenderlo en este contexto. No es aquí un problema de conservadores contra liberales, no es aquí un problema de demócratas con republicanos. Los republicanos desgraciadamente perdieron toda su base como tal en el momento en que Trump ganó. Desde el momento en que Trump triunfó en la presidencia, ellos se amoldaron total y absolutamente a ese tipo de discurso, que es un discurso antidemocrático básicamente. Es un discurso de la legitimación de lo que sería pues, ese viejo esquema de valores propio de lo que representaba el sur de los Estados Unidos, el sur del esclavismo y de esta combinación de desarrollo capitalista con desigualdad, que era la legitimación de eso. Lo rescatan y vuelven a establecer esto que dice Macario, que es básicamente la posibilidad de un desarrollo con una estructura proteccionista, es cierto, pero además con diferencias en donde los individuos no somos iguales ante la ley porque somos diferentes. Y ese es el concepto. Por eso es que el señor Trump interpreta el artículo 2 de la Constitución diciendo yo puedo hacer lo que quiera. Aquí dice que el presidente, no dice eso, sí como no, sí dice, y no hay forma de establecer una relación o un debate, porque estamos hablando de 2 mundos totalmente opuestos, separados, con una estructura de valores que simple y sencillamente no se puede complementar. El oponente, el que opina distinto, es mi enemigo.
no es la oposición legítima, no la reconozco. Y en función de eso, aquí lo que hay es un estado de guerra. Y si no reconozco a la oposición legítima, tampoco voy a reconocer el resultado de una elección en la cual yo pierda. Y eso creo que es probable que lo veamos en noviembre. Si efectivamente los demócratas logran ganar, va a estar bien complicado sacar al señor Trump de la Casa Blanca, porque él sabe que en el momento que él ponga un pie afuera va a ser procesado, va a ir a la cárcel y no va a salir jamás. Entonces va a defenderse con todo. No sé qué tanto puede hacer, no sé qué va a hacer las Fuerzas Armadas. Yo me imagino que la institucionalidad sobrevivirá, pero lo va a hacer en un contexto casi literalmente de guerra civil. Eso es lo que vamos a ver y a mí sí me preocupa mucho, pero no encuentro qué se podría hacer con un partido republicano, como tú dices, que hoy es una gran tragedia. Es el partido que respaldó a Abraham Lincoln y hoy es basura. Y les va a costar carísimo. Yo no sé cuál sea su indicador para decir hasta aquí. Ya no lo sigo apoyando. Yo creo que ya no tienen nada, absolutamente nada que perder, porque ya lo perdieron todo. Y la subsistencia del propio Partido Republicano va a ser muy difícil después de un proceso como el que se viene en los Estados Unidos. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche, Dinero y Poder en el 11. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.